Vamos a entrar en la palabra. Esta mañana voy a compartir un mensaje que he titulado ¿Asistes o perteneces a la iglesia? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? De pronto no. ¿Asistes o perteneces a la iglesia? En el año 97, yo tenía como 11 años más o menos. Y mis papás me mandaron a Estados Unidos a estudiar 6 meses inglés. Allá en Estados Unidos me estaba quedando donde unos tíos, ¿verdad? Cuando mi tía Rocío, mi tía decía el domingo, llegaba el día domingo, mi tía Rocío decía, vámonos para la iglesia. Pero mi tío decía, vámonos para la playa. ¿Con quién creen ustedes que yo me quería ir? ¿Con qué? Con el tío. Yo. Un hijo de pastor que había visto a mi familia servir con pasión domingo tras domingo, entregados a la obra del Señor. Obviamente quería ir a la playa. A la playa, por supuesto. Miren, es natural. Es más cómodo no asistir a la iglesia los domingos constantemente. Es más cómodo dormir hasta tarde, estar en facha todo el día y quedarse viendo un partido de fútbol o una serie de televisión. No tener que arrear con la familia para llegar temprano. Sobre todo si tienes más de un hijo, ¿cierto? Que estén cambiados, que ponte la ropa, que no, que... Pero ¿sabes qué? Si tú has decidido seguir a Jesús, tienes un compromiso con congregarte. Si tú has decidido seguir a Jesús, si hemos decidido seguir a Cristo, estamos llamados a congregarnos. Miren lo que dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra versión dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Estamos llamados a congregarnos. Mira, cuando mencionamos la iglesia, cuando decimos la iglesia, no nos referimos nada más al templo. No nos referimos nada más a la casa de Dios. La iglesia principalmente somos tú y yo. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Conformamos el cuerpo de Cristo. Los que hemos decidido seguir a las enseñanzas de Jesús somos la iglesia. No todo el mundo es la iglesia. La iglesia la conforman aquellos que han decidido seguir las enseñanzas de Jesús. Somos su cuerpo y Cristo es la cabeza. Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha un miembro del cuerpo de Cristo. Cualquier persona que decida ser miembro de la iglesia, pertenecer a la iglesia, puede hacerlo, pero no todo el mundo lo es. Tenemos que tomar una decisión. Primera de Corintios 12:27 dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Cuando no vienes a la iglesia, el cuerpo está incompleto. Y mira, es muy fácil perder la perspectiva de por qué estamos aquí todos los domingos. Podemos fácilmente perder esa perspectiva. ¿Por qué venimos todos los domingos? Podríamos venir a la iglesia en automático y no aprovechar los beneficios de pertenecer a una comunidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Para qué pertenecer a una iglesia? ¿Has pensado en esa pregunta? ¿Para qué? ¿Por qué no quedarme en mi casa y leer la palabra y ya? ¿Verdad? ¿Por qué pertenecer a una iglesia? Veamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas cosas? 4 cosas. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra versión dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. O sea, no era nada más la cena del Señor, sino que se reunían también a participar de comidas, comían juntos. Mira, si hay una enseñanza que quiero que te lleves en esta mañana, es la siguiente: decide pertenecer a la iglesia. De eso se va a tratar este sermón. Decide pertenecer a la iglesia. No seas un mero asistente. Decide pertenecer a la iglesia. Te voy a mencionar 4 elementos, 4 motivos por los cuales debemos pertenecer a la iglesia. Y te pido que mientras vamos hablando, tú puedas hacer una evaluación de cómo estás en cada uno de esos puntos. Entonces, primer punto, ¿por qué pertenecer a la iglesia? Primero, para orar y aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué pertenecemos a la iglesia? Para orar y aprender de la palabra de Dios. Esa es la primera razón. En la iglesia venimos a aprender de la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. No puedes entrar por aquí y salir por acá. No es nada más escuchar, es hacer, es ser. Escuchamos la palabra de Dios para obedecer a Dios. Mira, amar a Dios significa obedecer a Dios. Confiar en Dios significa obedecer y permanecer obedientes a Dios. Hay gente que piensa que es un tema netamente emocional y sentimental. Ay, Dios, yo te amo. Es que tú eres tan grande. Es que tú creaste los pájaros. Es que tú de vez en cuando me das aquello que yo pido. Obedecer a Dios, amar a Dios es obedecer al Señor. Y sabes que tenemos que acostumbrarnos a que cuando obedecemos a Dios vamos a parecer tontos para el mundo. Ser obediente a Dios, la gente en el mundo te va a decir ¿qué? ¿Que tú qué? Tenemos que acostumbrarnos a eso. Y sabes que podemos parecer tontos para el mundo, pero para nosotros lo más importante es agradar al Rey del universo. Amén. Venimos a la iglesia a aprender de la palabra. Martín Lutero decía, debemos confiar más en la palabra de Dios que en nuestra conciencia o en nuestros sentimientos. La palabra está por encima de nuestra conciencia y nuestros sentimientos. O sea que Dios, la imagen que tenemos de Dios no puede ser, no, yo creo que Dios es así o asado, o a mí me gustaría pensar que Dios es así o asado. No, Dios es lo que dice la palabra que es. No puedes basarte en tu conciencia o en tus sentimientos para definir quién es Dios. No venimos a la iglesia para que nos animen o por cumplir. Venimos a la iglesia para conocer la verdad que nos hace libres. Nos dice por dónde debemos caminar. Entonces, primero, ¿por qué venimos a la iglesia? A orar y aprender de la palabra de Dios. A saber cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir. Segundo, y muy importante, a compartir con nuestros hermanos en Cristo. A la iglesia venimos a compartir con nuestros hermanos en Cristo. Dios quiere que sus hijos estén unidos y permanezcan unidos. Mira lo que dice primera carta de los Corintios 12:21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La iglesia tiene un componente comunitario esencial. Mira, tan importante como venir a la iglesia, escuchar la palabra, es compartir con los hermanos. No, yo voy a lo mío. No, yo voy a la iglesia, yo entro y salgo. Yo voy a lo mío. No, venimos a la iglesia a compartir también con nuestros hermanos. La iglesia se trata de estar en comunidad, de conversar, de compartir en nuestras casas, de salir a comer, de entablar amistades con personas que también amen al Señor
y quieran agradar y conocer más a Dios. Esas deben ser nuestras amistades. Gente de la iglesia. De tener conversaciones que nos ayuden a resolver inquietudes que tenemos sobre el Evangelio y responderlas a la luz de la palabra. Nuestro conocimiento de la palabra no se puede limitar a llegar a la escuela de formación, ¿verdad? Y a lo que escuchamos aquí. Tenemos que iniciar una conversación sobre el Evangelio y descubrir cada día más verdades que están consignadas ahí para nosotros. Eso lo podemos hacer con nuestros hermanos. Es algo continuo. Es algo continuo que se hace constantemente. Exhortarnos los unos a los otros. Exhortar significa animar, pero es una mezcla entre animar y confrontar. Cuando algún hermano está desanimado o tiene una duda en su fe, para eso contamos con nuestros hermanos en la fe, para animarnos. O cuando un hermano está en malos pasos, podemos apoyarlo en oración y también aconsejarlo para que recupere su camino. Estamos para apoyarnos, para ser llaneros solitarios en el cristianismo. En la iglesia hay una expectativa de buen comportamiento entre nosotros. ¿Se han escuchado muchas veces esa frase? Ándale, este hermano se escachuchó. Está reventado. Está reventado. Hay una expectativa de buen comportamiento entre nosotros. Y sabes que nos han querido hacer pensar que es algo malo. Y no. Así como un padre está con la expectativa de que su hijo se porte bien, cuando el niño va a hacer algo malo, que piensa, mi papá se puede poner rabioso, ¿cierto? Hay una expectativa y eso también lo frena. El problema es que eso sea lo único que te sostenga. No te va a aguantar mucho si tu convencimiento no proviene de honrar y obedecer a Dios, sino de honrar a la gente nada más que tienes a tu alrededor. Es necesario hacerlo por una convicción personal, pero también teniendo en cuenta que tenemos hermanos que tienen una expectativa de buen comportamiento en nosotros. Estamos para apoyarnos entre nosotros. Entonces, segundo motivo, venimos a la iglesia a compartir con nuestros hermanos. Tercer motivo, venimos a adorar unidos a Dios. Venimos a adorar unidos a Dios. Mira, hay dos tipos de adoración. La adoración privada, que es cuando en nuestra casa, en privacidad, nosotros leemos la palabra, oramos, o en familia, culto familiar. Eso es oración privada. Pero hay algo que se llama la adoración pública, y es cuando la iglesia se reúne a confesar el nombre de nuestro Dios, a levantar el nombre de nuestro Dios. Y sabes que Dios se merece tu adoración privada y Dios se merece tu adoración pública. La gloria que Dios recibe en tu adoración privada no es la misma que recibe cuando nos reunimos como hermanos a exaltar el nombre de Dios. Él se merece las dos. Cuando venimos a la iglesia no está cada quien en su cuento. Adoración individual. No, estamos juntos. Algo que se ha dicho mucho en la iglesia: olvídate de la persona que tienes a tu lado. Olvídate de la persona que tienes a tu lado. No. Estamos adorando juntos al Señor. No te olvides de la persona que tienes a tu lado. Disfruta con la persona que tienes a tu lado. La adoración pública, lo que hacemos aquí, esto que estamos haciendo en este momento, es un reflejo de lo que haremos cuando estemos en el cielo. La adoración pública es un testimonio de nuestra decisión por Cristo. Cuando tú vienes aquí, estás diciendo: yo creo en esto. Yo soy un seguidor de Jesús, yo soy un discípulo de Cristo. Es una confesión pública. Es una muestra de humildad. ¿Ustedes saben que hay gente que le gustaría estar aquí, pero les da pena que lo vean aquí? Esto es una muestra de humildad, de gratitud ante el Señor. Y de nuestra dependencia de Él. Cuando levantamos nuestras manos, nuestra expectativa no debe ser sentir algo. Ay, esta vez sentí, esta vez no sentí. Hoy se movió, hoy no se movió.
Hoy definitivamente se movió. He escuchado a gente, no, ahora estoy en otra iglesia, ahí sí se siente. No. Un día sentirás, otro día no sentirás. No es la meta. Levantamos nuestras manos al cielo porque Dios es digno de nuestra alabanza. Digno. Ojo. Digno quiere decir que lo merece independientemente de cómo estés pasando tú. No, es que esta canción no me gusta. Esta canción no. No, esta canción tiene poder. La canción no me gusta, Señor, tú eres digno. La canción me gusta, Señor, tú eres digno. Amén. Es así. Estamos exaltando el nombre de Dios y lo hacemos juntos. Cuarto, cultivar la siguiente generación de cristianos. Venimos a la iglesia para cultivar la siguiente generación de cristianos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí, sus padres no son cristianos? Son una primera generación de cristianos. Sus padres no son cristianos. ¿Ok? Pueden bajar la mano. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, sí son cristianos? Son cristianos. O sea, segunda generación de cristianos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la segunda generación de cristianos? Ok, listo. ¿De cuántos de ustedes, sus abuelos son cristianos? Tercera generación de cristianos. Oye, algunos que no están en ninguna. ¿Cómo así? Ni en la primera. Ok, tercera generación. Mi abuelo es cristiano. ¿Cuántos? Su abuelo era cristiano, listo. ¿Cuántos de ustedes, su bisabuelo era cristiano? Vamos a ver. Wow, mira. ¿Quién más? Uno por allá. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta familia. Estamos aquí para que pasen 100 años, 200 años. Sus nietos y sus bisnietos puedan decir, cuarta generación de cristianos. No se te puede olvidar, no estás aquí por ti y ya. Estás aquí por tu generación. Tenemos que cultivar la siguiente generación de cristianos. Venimos a la casa de Dios a que nuestros hijos aprendan de la palabra y que entablen relaciones con sus hermanos en la fe. Trabajo en un colegio cristiano. Y yo no digo, los amigos de los niños son los amigos del colegio. No, señor. Los amigos de nuestros hijos tienen que ser los amigos de la iglesia. Miren, no son los amigos del club, no son los amigos del fútbol, no son los amigos de la cuadra, a veces no son ni los primos los amigos de nuestros hijos, son los amigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque están unidos por un valor y es el temor a Dios. No nos podemos unir a gente nada más por nuestros intereses. A ti te gusta el Junior, a mí me gusta el Junior, pero es que tú crees en Dios y yo no creo en Dios. Pero es que tú estás dispuesto a ser infiel a tu esposa, pero yo no estoy dispuesto a ser infiel a mi esposa. Tenemos que unirnos con la gente por los valores, no solamente por los intereses. Cultivamos la siguiente generación de cristianos cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia, les enseñamos la palabra. Cultivamos una generación de cristianos también implica nuestro apoyo económico a la comunidad. ¿Quién mantiene esta comunidad? La comunidad. Esta iglesia se ha construido y se ha mantenido con lo poco de muchos. No es que alguien de Estados Unidos está mandando plata y no. Los diezmos de ustedes, las ofrendas de ustedes, de cada uno de nosotros que aportamos en esta comunidad. Mira, cada vez que aportas estás apoyando a que se mantenga y se mejore el servicio del domingo cada día y durante la semana. Aquí pasan muchas cosas para que los pastores puedan dedicarse a pastorear y discipular. Ustedes escuchan, ¿no? Que los grupos que sí, que el grupo de amistad, que el grupo de liderazgo, que el grupo... Son estrategias para discipular, para que tengamos amistades, para que crezcamos cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios.
Cada diezmo, por muy pequeño que sea, sostiene la visión e impulsa el reino. Venimos a la iglesia a cultivar una nueva generación. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A orar y conocer la palabra de Dios, compartir con nuestros hermanos, adorar a Dios y a cultivar la siguiente generación de cristianos. A eso venimos. Quiero dejarle 2 consejos. Si tú quieres pertenecer a la iglesia, y te hago la pregunta, ¿perteneces a la iglesia o simplemente asistes? Responde esa pregunta. ¿Asisto o pertenezco? Quiero darle 2 consejos. Primero, cultiva amistades en la iglesia. Cultiva amistades en la iglesia. Eso no sucede por accidente. No siempre va a suceder espontáneamente. Cultiva amistades en la iglesia. Una persona que no tiene amigos en la iglesia no pertenece a la iglesia. No tienes amigos en la iglesia, no estás en la iglesia. No te conoce nadie en la iglesia, no estás en la iglesia. No compartes constantemente con gente de la iglesia, no estás en la iglesia. Debes tener la expectativa de encontrarte con alguien cuando vienes a la iglesia. Es que allá está mi amigo, es que allá está mi primo, es que allá está mi cuñado, es que allá está mi hermana, es que allá está mi amigo. Nos vamos a encontrar en la iglesia. Que tus amigos más íntimos sean personas temerosas de Dios. Personas, mira, pensamos y actuamos en gran medida como la gente con la que andamos. En gran medida pensamos como la gente con la que andamos. En una persona que no tiene amigos en la iglesia no hace parte de la iglesia. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: el que anda con sabios, ¿qué? Será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Wow. Otra versión dice: quien con sabios anda a pensar, aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Eso lo dice la palabra. Si andamos con personas que solamente piensan en plata, en farándula, con hambre de protagonismo, entonces probablemente terminaremos siguiendo esa línea de acción. Y les digo, esa no es la línea de acción. Miren, el amor al dinero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es qué? ¿El origen de qué? ¿La raíz de qué? De todos los males. Así que no podemos estar siempre detrás de miren, buscar dinero, tener como metas dinero y fama, acaba en destrucción para el hombre. Acaba en destrucción para el hombre. Hay gente que tiene dinero, fama, placer, poder y se quitan la vida. O sea, no es la meta, eso no llena al hombre. No llena al hombre. Nuestras amistades deben incluir conversaciones que nos guíen a pensar más como Jesús y menos como el mundo. Tenemos amistades en los que siempre hay un chiste de doble sentido, en el que se enfoca más en la crítica o en la queja. Vamos a ser así, vamos a ser ese tipo de persona. Más bien tenemos que estar pensando, esa es una buena pregunta, ¿cómo me parezco más a Jesús? ¿Cómo me alejo más del mundo? Eso debe estar en nuestras conversaciones. No con todo el mundo, ¿ok? No tenemos que tener muchísimas amistades, pero esas amistades, esas pocas amistades que tenemos, tienen que ser escogidas, seleccionadas, cultivadas intencionalmente. Tenemos que aprender a identificar cuáles son las ideas que el mundo propone y conversar sobre las bellas propuestas que nos da Jesús en el Evangelio sobre cómo debemos vivir. Identificar ideas del mundo, identificar ideas del reino. Alejarnos del mundo, acercarnos al reino. Miren, hay algo que se llama, está la verdad y está la casi verdad. Está la verdad y está la casi verdad. La casi verdad son ideas que suenan bien. Dice, óyeme, esto tiene sentido, pero que en el fondo hay un principio que está en contra de la palabra de Dios. Hay unos videos por ahí rondando en WhatsApp de un banco español que la gente da consejos y suena muy chévere muchas de las cosas, y muchas de las cosas son buenas de las que dicen. Sobre todo si te lo dicen en un acento español, ¿cierto? Dices, no, claro, sí, esto hay que hacerlo de esta manera.
Cuando le pones el acento español, ya tú piensas que la persona es mucho más inteligente que tú y tiene autoridad. Y resulta que no es así. Escucha a una persona hablar, pregúntate, ¿tiene temor de Dios? ¿Esa persona tiene temor de Dios? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. Tenemos que aprender a identificar la verdad de la casi verdad. No todas las ideas están a favor del Evangelio. No todas las ideas son aptas, son buenas para nosotros. En nuestras amistades tenemos que aprender a distinguir entre esas ideas. Vincularse a un grupo de amistad es un buen paso para crear un círculo social que sea de apoyo a nuestro proceso de discipulado. Asiste a un grupo de amistad. No tengo amigos. Es que no conozco a nadie. Asiste a un grupo de amistad. Ahí vas a encontrar gente dispuesta a ser amigo. Dispuesta a ser amigo. Una de las metas, los grupos de amistad están hechos para que aprendamos de la palabra de Dios y para que establezcamos relaciones. El liderazgo es un accidente, es necesario. No todo lo puede hacer una sola persona, pero es un accidente, no es la meta. La meta es aprender más de la palabra de Dios y compartir con nuestros hermanos. Segundo consejo, cultiva a tus hijos en la iglesia. Primer consejo, cultiva amistades. Segundo consejo, cultiva a tus hijos en la iglesia. Crea en tu familia una cultura de iglesia los domingos. Aquí en esta iglesia hay 5 servicios. No hay excusa para no venir. Es no negociable en la familia. El esposo, ojo, maridos, esposos, deben tener la iniciativa para venir a la iglesia. Que no le toque a la esposa, también tiene que arrear a los hijos y al esposo. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque los hijos, mira, están viendo. ¿O no? La mamá dice algo y el niño mira al papá. A ver qué cara pone. Si el papá apoya, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero si el papá está dudando, oye, papi, pero vamos a quedarnos aquí, vamos para la playa. Miren, nuestros hijos necesitan estar curtidos en la palabra. Curtidos en la palabra. Así, en remojo así. ¿Sabes? Cuando coge algo que dice que está enjabonado y no hace, ¿cierto? Que está curtidos en la palabra. No sé si, por qué, pero desde que cumplí 25, 26 años, cuando estoy trabajando, cuando estoy conversando con mis compañeros de trabajo, cuando estoy en una reunión, comienzan a venir todas las enseñanzas y todos los dichos que mi mamá me enseñó. Todas las cosas que mi mamá y mi papá me enseñaron, vienen a mi cabeza. Y me orientan a actuar. Una premisa muy importante: cumple lo que prometes. Es algo que está ahí. Entonces a los niños tenemos que enseñarles estos principios. Y también viene a mi mente esas porciones de la Biblia que tengo memorizadas. Los niños tienen que estar curtidos en la palabra. Un devocional sencillo, diario, no es fácil, ojo, pero un devocional sencillo en casa mostrará que el Evangelio es importante. No algo muy complicado. Leer la palabra, una porción de la palabra y orar, sencillo, un espacio, 5 o 10 minutos. Eso le demuestra al niño que esto es importante, que se tiene que tomar esto en serio. Recuerda que tienes un alma eterna en tus manos. Miren, los niños no son una mascota. Una mascota dura, ¿qué? 12 años. Bueno, si es una tortuga puede durar hasta 40 años, pero los niños no son mascotas. Cuando tienes un niño en tus manos, tienes un alma eterna. Alma eterna. Cuando llegues delante del Señor, ¿sabes qué? Porque hay un factor de libre albedrío. Nuestros hijos toman decisiones que no dependen de nosotros. Ellos toman decisiones contrarias posiblemente a lo que queremos. Pero cuando lleguemos al cielo podamos decirle: Señor, yo hice todo. ¿Sabes que el Señor es consciente de eso? Pero no puedes abdicar
o que lo haga otro. Tienes que tomar las riendas de la crianza de tus hijos y del sacerdocio de tus hijos. Tú eres el primer pastor de tus hijos. Entre más versículos bíblicos se sepan, mejor. Sabes que no será fácil. Les voy a contar mi experiencia. Estuve vinculado a los exploradores del Rey durante muchos años. Entré como a los 7 años y salí como a los 15, 16. Cabe decir que no hubo un solo fin de semana que yo dijera, voy para los exploradores del Rey. No. Era una lucha con mis papás y con el hermano Ricardo Llanos, que me insistía y me insistía. Pero iba. No quería ir nunca, pero iba. Después, cuando llegaba, era la lucha, la pereza. Ay. Llegaba y después se me pasaba. Ya comenzaba a hablar con la gente, comenzaba a escuchar la palabra, a hablar con los pelados, se me pasaba. Pero mis padres tuvieron una actitud firme que tenía que hacer, que había que hacer lo que había que hacer. Después de los exploradores del Rey, entré en el grupo Veraca. ¿Cuántos se acuerdan de ese grupo, Veraca? Un grupo de vallenato, de niños. Y ahí, eso se acabó como en el 2001. Y después de eso, se acabó el grupo de vallenato Veraca y yo quedé desconectado con la iglesia. Ni escuela dominical, ni jóvenes, ni worship, ni Bridgestone, nada de eso. Un domingo cualquiera, llegó mi papá a la casa, un domingo, como a la 1:30, 2 de la tarde. Y entra a mi cuarto y me encuentra dormido. Del día anterior, dormido. No fue que me levanté, era una siesta, no, estaba dormido. Me acuerdo que él abrió la puerta, estaba todo oscuro. Abrió la puerta y yo veía nada más la silueta y la luz que entraba por esa pared. Y yo veía la silueta de mi papá y me dijo, Samuel. ¿Ah? Como si hubiese sido una visión así de Dios. Samuel. Dios. Y lo que me dijo, o te pones a hacer algo en la iglesia o vas a escuchar conmigo los 5 servicios del domingo. Ese mismo domingo en la tarde yo estaba haciendo algo en la iglesia. 5 servicios. 16 años. ¿Qué voy a querer estar aquí 5 veces? Estaba haciendo algo en la iglesia. ¿Sabes que los niños necesitan un empujón a veces? Es que el niño no quiere. No quiere y no lo hace ahora que puedes obligarlo, cuando no puedas obligarlo mucho menos. A que no quiere. Que caramba, hay que hacerlo. Es que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Es que el niño no quiere ir a worship porque es que le parece que esos niños son bobos. Eso es lo que piensan. Eso es para bobo. Quiero decir algo. El servicio en la iglesia, un niño sirve porque es obediente. Hace que nuestros hijos sean más humildes. Miren, los niños piensan, hoy en día sobre todo, que todo lo que ellos hacen tiene que satisfacerlos a ellos en algo. ¿Me explico? ¿Cómo esto me hace feliz a mí? Así piensan ellos. ¿Cómo esto que hago, cómo me conviene a mí? No todo lo que hacemos lo hacemos por conveniencia. Cuando servimos a la gente, lo hacemos porque agrada a Dios. No es lo más cómodo. Ir a buscar un vaso de agua. Se me quedó algo en el carro, voy a buscarlo. Vaya a la tienda. Vaya a la tienda. Se me olvidó esto, vaya otra vez a la tienda. Eso, amansar al niño, al final lo va a hacer feliz. ¿En serio? Lo va a hacer más humilde, lo va a hacer más maduro. El servicio y la obediencia es un antídoto en contra de la pereza, la pena, el orgullo, la quejabanza y la ingratitud. Hay niños que han sido entrenados en quejabanza e ingratitud. No puede ser. Un niño tiene que vivir agradecido, contento con lo que tiene.
Mira, hay niños que enfrentan guerras y salen adelante. Hay niños que enfrentan abusos de sus propios padres y salen adelante. Hay niños que quedan huérfanos y salen adelante. Si usted está trayendo a su hijo aquí, creo que no está tan expuesto a algo malo como para justificar la ingratitud. Quiero decirles otra cosa, es algo que repito mucho en el colegio. Los niños obedientes son niños felices. Un niño que haz esto y lo hace, son niños felices. Y los padres de los niños obedientes son mucho más felices. Bien, después de eso, después de la escena de mi papá, ponte a hacer algo. Ingresé al Ministerio de la Alabanza y en el Ministerio de la Alabanza me encontré dos cosas. Escuchábamos palabras y teníamos amigos. Escuchábamos palabras y teníamos amigos. Después empecé a andar con el pastor Eduardo Jimeno. Escuchábamos palabras, ¿verdad? Una sobredosis de palabras, ¿cierto? Teníamos unos G12 los sábados de 3 horas. Parecían para mí 3 horas, ¿verdad? Muy largos. Pero sabes que amistades y palabra. Ingresé al Ministerio de Alabanza y sabes que comencé a valorar lo que mi familia se dedica. Yo decía, mira, ¿de qué me estaba perdiendo yo dormido en mi casa? En vez de venir acá, a la casa de Dios y disfrutar del servicio al Señor. Cuando se trata de cultivar en nuestros hijos, cuando se trata de cultivar a nuestros hijos en la iglesia, va a requerir firmeza de parte de nosotros para no negociar elementos básicos como asistir a los domingos, tener una buena actitud durante el servicio, asistir a Worship Zone, a Bridge, a los exploradores. Para cultivar el evangelio de nuestros niños necesitamos ser intencionales. No es algo que podemos dejar que suceda espontáneamente. No, él ahí solito lo adoctrinan los muñequitos y los youtubers a que Dios no existe. Solito. No. Solo no. El papá es el sacerdote, la mamá es el sacerdote. Enseñan cómo debemos vivir. Mira, tristemente veo niños y adolescentes, niños de 13 años diciendo que Dios no existe y con deseos muy fuertes por experimentar el mundo y con un rechazo a la iglesia porque no se les ha instruido en la palabra. Los niños no son adultos, son niños porque sus amistades no son de la iglesia. Si hay algo que los padres nunca podrán descansar es en buscar que sus hijos amen a Dios. Tu hijo tiene 40 años, 50 años. Estás pendiente de que ame a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿El qué? El temor a Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. No te dice, observa al niño en su camino. Obsérvalo para ver cuál coge. Deja que coja el niño el camino. Instruye al niño en su camino. En esta época donde los niños tienen acceso a tanta información que es contraria al evangelio, ojo, contraria, tenemos que más que nunca cuidarlos, instruirlos en la palabra. Nuestros hijos deben cultivar amistades en la iglesia. Amigos de mis hijos son los amigos de la iglesia, de las parejas que yo conozco y que tienen estos mismos principios. Yo creo firmemente que uno de los factores que más influyó en mi vida para tomar mi decisión por Cristo, no la de mi papá es la de mi papá, la mía, fue tener amistades que eran de la iglesia, estar rodeado de la palabra. Mi combo siempre ha sido de la iglesia. Busca pertenecer a la iglesia. Busca pertenecer a la iglesia. Permanecer en la iglesia tiene un impacto profundo en nuestra mentalidad y en nuestra forma de actuar, que sea conforme a los valores del reino y no conforme a los valores del mundo. Dios diseñó la iglesia para que sus hijos disfrutaran de ella. Amén. Voy a pedir que por favor se pongan de pie. Te vuelvo a hacer la pregunta.
¿Será que tu compromiso es nada más asistir los domingos, vienes y entras, vas a lo tuyo y sales de la iglesia o perteneces a la iglesia? Mira lo que dice el Salmo 84, 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Esta decisión tienes que tomarla tú. No puedes pedirle al Señor, ay Señor, ayúdame, ayúdame. No, tú tomas la decisión. Pertenecer a la comunidad, tú tomas esta decisión, no otra persona. Tú tomas la decisión. Cierra tus ojos entonces. Padre, yo te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Dios, con la única motivación de conocerte más, de compartir entre nosotros, Dios, de cultivar una nueva generación, de adorar unidos tu nombre, de exaltar unidos tu nombre, Dios. Padre, yo te pido que tú pongas las oportunidades para generar amistades, buenas amistades, Señor, y que se puedan animar los unos a los otros, Dios. Que podamos ser intencionales, tomar las riendas, Señor, para pertenecer a la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, Dios. Para saber que cuando no asistimos, cuando no venimos aquí a la iglesia, hacemos falta. Dale la fuerza, Señor, a cada uno de ellos, Dios, para conectarse, Señor, y para cultivar, Señor, esta nueva generación de cristianos, Dios. Ayúdalos, Señor, en esta tarea. Ayúdalos a que tengan sabiduría para que sin gritos, con reposo, puedan levantar a sus hijos, a que te amen a ti, Dios. Ser un buen ejemplo, ser firmes en lo que no se negocia, Dios. Padre, descansamos en ti. Sabemos que tú eres bueno y que tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso, Señor.